Estás de pie en una colina de Buckinghamshire, bajo la luz mortecina de una tarde invernal. El cielo está teñido de púrpura y gris. Árboles desnudos arañan el horizonte. Y entonces lo ves, elevándose desde la cresta como una visión traída del Valle de Loira, un castillo de piedra dorada, torres y chimeneas, recortado contra el crepúsculo inglés. Waddesdon Manor. No debería estar aquí. Nada tiene sentido en este paisaje. Es demasiado imponente, demasiado francés, demasiado perfecto. Y esa es precisamente la esencia. Esto no es solo una casa. Es una declaración de intenciones. Una fortaleza del buen gusto. Una máquina diseñada para comprar algo que ningún dinero debería poder comprar. Aceptación. Tras esas ventanas relucientes, bajo los techos dorados y entre la porcelana de Sèvres y las pinturas renacentistas, se esconde una de las historias más complejas de la historia de la arquitectura británica. La historia de un hombre que construyó un palacio para demostrar su pertenencia. La historia de una familia que temía, a pesar de su riqueza, perderlo todo en un instante. La historia de los sirvientes que hicieron posible la fantasía, pero permanecieron invisibles. La historia de 2 guerras mundiales que destrozaron por completo la ilusión y obligaron a reflexionar sobre el verdadero significado de esta casa, y de todas las casas similares. Esta es la historia de Waddesdon Manor. Y es más oscura de lo que cuentan las guías. Te acercas. La grava cruje bajo tus pies. La casa se impone. Imaginas carruajes llegando por este mismo camino en 1885, llevando duques y condes y, lo más importante, al mismísimo príncipe de Gales, el futuro rey. Imaginas al hombre que construyó este lugar de pie en lo alto de esas escaleras, viendo llegar esos carruajes, sintiendo, quizás por primera vez en su vida, que él lo había logrado, que los había hecho venir a él. Su nombre era Barón Ferdinand de Rothschild, y era judío. Ese hecho, simple, inmutable, ineludible, moldeó cada piedra de este edificio. Dictó las listas de invitados, las colecciones de arte, la perfección obsesiva de cada detalle. Porque Ferdinand no solo estaba construyendo una casa, estaba construyendo un escudo, un escenario, un lugar donde podía controlar la narrativa, donde su gusto y su riqueza podían hablar más alto que los susurros en los clubes y casas de campo de Londres, más alto que las caricaturas de la prensa que retrataban a su familia como manipuladores de naciones con narices de anchudas, más alto que la creciente ola de antisemitismo que comenzaba a arrasar Europa como una fiebre. Pensó, tal vez, que si la casa era lo suficientemente hermosa, lo suficientemente grandiosa, lo suficientemente elegante, podría hacerles olvidar. O al menos hacer que lo necesitaran lo suficiente como para que no importara. Y por un tiempo, funcionó. Pero esto es lo que los libros de historia suelen pasar por alto: el coste. No el coste económico. Fernando tenía más dinero del que jamás podría gastar. No, los otros costes. El coste humano de mantener la ilusión. El coste psicológico de vivir en una sociedad que jamás te aceptaría del todo, por muy perfecto que fuera tu castillo. El coste moral de construir tu seguridad a costa de docenas de sirvientes que trabajaban 16 horas al día en sótanos y áticos, a quienes se les prohibía ser vistos y oídos, que hacían que la magia sucediera mientras permanecían como fantasmas en sus propias vidas. Y luego está el precio final. ¿Qué sucede cuando el mundo que has construido para protegerte se derrumba de todos modos? Cuando llega la guerra. Cuando se cierran las fronteras. Cuando la misma sociedad que cortejaste se vuelve contra ti, confisca tus propiedades, asesina a tus familiares y reduce tus palacios a escombros. La mansión Waddesdon sobrevivió ambas guerras mundiales, pero no la sobrevivió intacta. Para 1945, la fantasía había terminado. Las fiestas habían cesado. La ilusión de seguridad que proporcionaba la riqueza se había desvanecido. Y la familia tuvo que decidir qué hacer con una casa construida para comprar aceptación en un mundo que nunca la dará de verdad. Si te atraen historias como esta, historias que profundizan en la gran arquitectura para descubrir el poder, el miedo y la humanidad que se esconden tras ella, este es el canal ideal para ti. No hacemos visitas guiadas superficiales a casas. Profundizamos en la historia real, el dinero, la política, las vidas ocultas, los escándalos y los juicios. Si eso es lo que buscas, dale a me gusta. Suscríbete y deja un comentario abajo diciéndome qué otras propiedades o familias quieres que investiguemos. Porque créeme, toda gran casa guarda secretos. Y los vamos a descubrir. Ahora, volvamos al principio. Para entender Waddesdon,
Hay que entender al hombre que lo construyó. Y para entender a Ferdinand, hay que entender a su familia y la posición incómoda que ocupaban en la Europa del siglo XIX. Para la década de 1870, los Rothschild eran la familia más rica del mundo. Habían construido un imperio bancario que abarcaba 5 países: Inglaterra, Francia, Austria, Alemania e Italia, cada sucursal dirigida por uno de los 5 hijos de Mayer Amschel Rothschild, el banquero de Frankfurt que lo inició todo. Financiaban gobiernos. Financiaban ferrocarriles. Eran acreedores de reyes. De hecho, se habían vuelto indispensables para el funcionamiento del capitalismo europeo. Y fueron odiados por ello. El antisemitismo en la Europa del siglo XIX no era una creencia marginal. Era algo generalizado. Era respetable. Estaba arraigado en las leyes, los códigos sociales, las caricaturas, la literatura y las conversaciones informales de las clases educadas. Los judíos podían ser tolerados, a veces incluso admirados, siempre que se mantuvieran dentro de su círculo, como comerciantes, prestamistas, como forasteros útiles. Pero los Rothschild habían roto esa regla. Se habían vuelto demasiado poderosos, demasiado visibles, demasiado ricos. Y así se convirtieron en blancos de ataque. Los acusaron de controlar gobiernos, de iniciar guerras con fines de lucro, de conspiraciones secretas para dominar el mundo. Nada de eso era cierto. Pero la verdad no importaba. El mito de los Rothschild era más poderoso que la realidad. Y la familia lo sabía. Así que se adaptaron. Aprendieron a moverse con cuidado. A ser generosos en público. A construir hospitales, financiar universidades y donar a los pobres. A casarse dentro de la familia para mantener la riqueza consolidada y los secretos guardados. A construir casas, casas magníficas e irrepetibles, que obligarían a la sociedad a reconocerlas, aunque nunca las aceptara del todo. Ferdinand pertenecía a la rama inglesa, pero nació en París y pasó su juventud en Viena. Su infancia estuvo marcada por inmensos privilegios y una persistente inquietud. Fue educado por tutores privados, rodeado de arte, música e idiomas, criado en palacios. Pero también le recordaban, una y otra vez, que era diferente, que había lugares a los que no podía ir, clubes a los que no podía unirse, familias que jamás casarían a sus hijas con él, por mucho dinero que tuviera. Cuando Ferdinand tenía 18 años, su madre falleció. Fue un suceso repentino y devastador que lo marcó de por vida. Heredó una vasta fortuna, pero también una especie de soledad que el dinero no podía curar. Era tímido, sensible y artístico, no el tipo de hombre hecho para el despiadado mundo de la banca internacional. Su primo, Nathaniel Rothschild, dirigía el banco londinense. Se esperaba que Ferdinand desempeñara un papel secundario, que administrara las propiedades, ofreciera fiestas y fuera la cara visible de la familia mientras otros llevaban la contabilidad. Y eso fue lo que hizo. Pero quería más. Quería pertenecer. No solo ser tolerado, no solo ser útil. Quería ser aceptado. Quería un lugar donde pudiera reunir a las personas más poderosas de Inglaterra a su alrededor y hacer que lo vieran no como un Rothschild, ni como un judío, ni como un forastero, sino como uno de ellos. Entonces decidió construir una casa. No una casa cualquiera. Una casa tan hermosa, tan perfectamente conservada, tan llena de arte, comodidad y buen gusto que nadie podría resistirse. Una casa que sería un destino, una maravilla, un lugar donde incluso el príncipe de Gales querría pasar el fin de semana. Una casa que demostraría, de una vez por todas, que Ferdinand de Rothschild pertenecía a la sociedad inglesa. Eligió un terreno en el valle de Aylesbury, en Buckinghamshire, una campiña ondulada, buena casa, no muy lejos de Londres, pero lo suficientemente lejos como para sentirse como en una escapada. El terreno había sido un coto de caza medieval. Ahora era tierra de cultivo. Ferdinand lo compró todo, cientos de hectáreas, y luego contrató a un arquitecto francés llamado Gabriel Hippolyte Destailleur para diseñar una casa que fuera, en esencia, una recreación perfecta de un castillo francés del siglo XVI. ¿Por qué francés? Porque el estilo francés era el símbolo definitivo del buen gusto en la Inglaterra victoriana. Porque los castillos de Loira representaban la cumbre de la elegancia renacentista. Porque construir una casa que pareciera la de un duque francés era una forma de decir, no soy un nuevo rico, no soy un banquero vulgar, soy un hombre de cultura, de linaje, de refinamiento. Quizás también era una forma de distanciarse de su identidad inglesa. Si no podía ser completamente inglés,
Podía ser algo más, algo cosmopolita, algo europeo, algo que trascendiera las fronteras nacionales. Los Rothschild eran, después de todo, una familia transnacional. Hablaban varios idiomas, se movían entre capitales y operaban en un mundo más allá de banderas y fronteras. Waddesdon reflejaría eso. Pero la cuestión es la siguiente. Construir un castillo francés en la campiña inglesa en la década de 1870 no fue un proyecto sencillo. Fue una pesadilla logística. El sitio que Fernando había elegido estaba en la cima de una colina, hermoso para las vistas, pésimo para la construcción. No había carreteras que pudieran soportar la maquinaria pesada y los materiales necesarios. Así que Fernando los construyó. Excavó nuevos caminos en la ladera. Trajo a un pequeño ejército de obreros, locales, sí, pero también especialistas traídos de Francia y de toda Europa. Canteros, carpinteros, yeseros, vidrieros, paisajistas. Importó la piedra de Francia. Trajo mármol de Italia. Embarcó tejas, ladrillos, herrería y vidrio. Arrancó árboles adultos, algunos de 12 metros de altura, de otras fincas y los transportó por ferrocarril, carretas y un gran esfuerzo humano hasta la colina para replantarlos en sus jardines. Fue un acto de voluntad. Un acto de transformación. Estaba literalmente remodelando el paisaje para que se ajustara a su visión. La casa tardó 5 años en construirse. De 1874 a 1879, Waddesdon fue una obra en construcción. Cientos de hombres trabajaron en ella. Ferdinand estaba presente constantemente, supervisando cada detalle. No era un mecenas distante que firmaba cheques y esperaba el resultado. Estaba obsesionado. Tenía opiniones sobre cada moldura, cada chimenea, cada picaporte. Quería la perfección, porque la imperfección se notaría. Y si se notaba, podía ser objeto de burla. Y si se burlaba, todo el proyecto, toda la fantasía, se derrumbaría. Y no era solo la casa. Fernando comprendió que una gran casa necesitaba un entorno magnífico. Así que construyó jardines. No jardines ingleses, sino jardines franceses formales, diseñados por un arquitecto paisajista francés llamado Élie Lainé. Parterres, fuentes, estatuas, pajareras llenas de aves exóticas, invernaderos con orquídeas y palmeras. Incluso instaló una lechería, una granja modelo donde las vacas vivían en establos limpios y la leche se producía en condiciones higiénicas, la cual luego se donaba al pueblo como un gesto de nobleza. Estaba construyendo más que una casa. Estaba construyendo un mundo autónomo, perfectamente controlado, donde podía ser el amo, el anfitrión, el árbitro del gusto. Un mundo donde, al menos durante un fin de semana, podía olvidar que, más allá de sus puertas, había gente que siempre lo vería como alguien diferente. En 1880, Waddesdon Manor estaba listo. Imagínatelo. La casa se alza en la cima de la colina, resplandeciente bajo el sol de la tarde. La piedra es color miel, cálida, viva. Las torretas se alzan en las esquinas. Las chimeneas se agrupan en grupos escultóricos. El tejado es una compleja geometría de pizarra y cobre. Parece que lleva siglos ahí, como si hubiera brotado de la tierra. Pero es completamente nuevo. Huele a yeso, barniz y pintura fresca. En el interior, las habitaciones se despliegan como un museo. El vestíbulo está revestido con paneles de madera de un castillo francés, paneles auténticos, con siglos de antigüedad, comprados en subasta y enviados a Inglaterra. Los salones están llenos de muebles que pertenecieron a reyes y reinas. La porcelana de Sèvres recubre las estanterías. Cuadros de Gainsborough, Reynolds y Rubens cuelgan de las paredes. No son reproducciones, sino originales, comprados a precios exorbitantes a fincas y comerciantes de toda Europa. Alfombras persas, espejos venecianos, lámparas de araña de cristal. Cada objeto es perfecto. Cada objeto tiene una historia. Cada objeto es una prueba de la aceptación de Ferdinand. Inauguró la casa con una serie de fiestas cuidadosamente planificadas. Al principio, pequeñas, amigos, familiares y algunos aristócratas electos. Luego, más grandes. Entonces, en 1885, el golpe de gracia, el príncipe de Gales accedió a visitarnos. Esto era todo lo que Fernando había estado buscando. El príncipe de Gales era la figura social más importante de Inglaterra. Donde quiera que iba, la sociedad lo seguía. Si el príncipe disfrutaba de Waddesdon, si regresaba,
Si hablaba bien de ello, Fernando habría logrado algo casi sin precedentes, un banquero judío acogido en el círculo íntimo de la aristocracia inglesa. El príncipe de Gales llegó una tarde de viernes de diciembre. Hacía frío. La casa ardía con chimeneas en todas las habitaciones. Fernando había pasado semanas preparándose. Cada comida estaba planeada al detalle. Cada dormitorio estaba equipado con la mejor ropa de cama, las toallas más suaves y los detalles más exquisitos, papel de escribir, flores frescas, bolsas de agua caliente y libros seleccionados según los intereses de cada huésped. El príncipe era famoso por ser difícil de complacer. Amaba el lujo, pero odiaba la rigidez. Amaba la buena comida, pero se aburría fácilmente. Amaba el tiro, el juego, las mujeres hermosas y las conversaciones ingeniosas. Fernando tenía que proporcionárselo todo. Y lo hizo. El fin de semana fue un espectáculo. No solo para Fernando, sino para toda la casa. El príncipe y su séquito, aristócratas, damas de compañía, secretarios privados, fueron recibidos en la puerta por el propio Fernando, impecablemente vestido, sonriente, cortés, el anfitrión perfecto. Los acompañaron a sus habitaciones. Les dieron tiempo para descansar. Luego los llevaron a los salones para tomar una copa antes de la cena. La cena fue un espectáculo de 8 platos. Cocina francesa preparada por un chef francés traído especialmente para la ocasión. Cada plato maridado con vinos de la bodega de Ferdinand, Burdeos, Borgoña y champaña. La mesa estaba servida con porcelana y cubiertos que antaño adornaban las mesas reales. Las velas brillaban. La conversación fluyó. Ferdinand se mostró encantador, erudito, respetuoso pero no obsequioso. Sabía cuándo hablar y cuándo escuchar. Se aseguró de que el príncipe se sintiera entretenido, halagado y cómodo. Después de cenar, los hombres se retiraron al salón de fumar. Las mujeres fueron al salón. Más tarde, hubo música, un pequeño concierto interpretado por músicos traídos de Londres. Luego, a las cartas. Y, finalmente, a la cama. Al día siguiente, casa. Esto era crucial. La aristocracia inglesa vivía para la caza. Faisanes, perdices, urogallos, la matanza de aves era el pasatiempo predilecto de las clases terratenientes. A Fernando no le gustaba especialmente, pero había abastecido su finca con miles de aves criadas específicamente para este fin. Contrataban azotadores para ahuyentar a las aves. Los cargadores estaban listos para recargar las armas. El príncipe abatió a docenas de aves. Era un tirador excelente. Estaba feliz. El almuerzo se sirvió al aire libre en un pabellón construido especialmente, calentado con estufas portátiles. Más platos. Más vino. Luego, más casa. Luego, té en casa. Luego, baños y descanso. Luego, otra cena elaborada. Luego, más entretenimiento. Quizás una visita a la colección de arte. Quizás billar. Quizás simplemente más conversación y whisky junto a la chimenea. Era agotador. Para Ferdinand, cada momento estaba calculado. Se comportaba con naturalidad, pero requería una vigilancia constante. Un plato equivocado, una cama incómoda, una conversación aburrida, y todo podía venirse abajo. Pero no fue así. El príncipe lo disfrutó. Regresó. Una y otra vez, a lo largo de los años, regresó a Waddesdon. Traía amigos. Traía amantes. Traía la casa como su refugio privado. Y porque él venía, otros venían. Duques, condes, ministros, dignatarios extranjeros. Waddesdon se convirtió en un lugar fijo en el calendario social, un lugar donde se mezclaban el poder y el placer, donde se podían hacer tratos, donde se podía intercambiar influencias. Fernando lo había hecho. Él había construido la casa. Él había abierto la puerta. Y la habían atravesado. Pero detengámonos un momento. Descorramos el telón. Porque lo que viste como huésped en Waddesdon, la elegancia natural, el lujo impecable, era una ilusión. Y las ilusiones requieren maquinaria. En este caso, maquinaria humana. Debajo y detrás de las relucientes habitaciones, fuera de la vista de los huéspedes, Waddesdon Manor era un hervidero de trabajadores. Sirvientes. Docenas de ellos. En el apogeo de la actividad de la casa, había más de 40 empleados fijos viviendo en la finca, y muchos más trabajadores temporales contratados para las fiestas. Tenían títulos, ama de llaves, mayordomo, lacayos, criadas,
cocineros, ayudantes de cocina, lavanderas, mozos de cuadra, jardineros, guardabosques. Cada rol estaba estrictamente definido. Cada persona tenía un lugar en la jerarquía, un conjunto de deberes, un uniforme, un conjunto de reglas. Las reglas eran estrictas. Los sirvientes no debían ser vistos por los huéspedes a menos que estuvieran realizando una tarea específica. Si una criada estaba limpiando una habitación y entraba un huésped, debía mirar hacia la pared y quedarse quieta hasta que el huésped saliera. Los sirvientes usaban escaleras separadas, estrechas y empinadas, ocultas tras paneles y en pasillos traseros. Comían en habitaciones separadas, a horas distintas. Tenían prohibido hablar a menos que se les dirigiera la palabra. Tenían prohibido hacer ruido, ni pasos, ni ruido de platos, ni risas. El efecto era fantasmal. Se encendían fogatas, pero nunca se veía quién las encendía. Aparecían comidas, pero nunca se veía quién las traía. Se hacían camas, se lavaba, planchaba y tendía la ropa, se preparaban los baños, y todo ocurría invisible, en silencio, como por arte de magia. Pero no era magia. Era trabajo. Trabajo duro, incansable y subestimado. La jornada de los sirvientes comenzaba a las 5 o 6 de la mañana. El personal de cocina empezaba incluso antes. Había que encender fuegos, calentar hornos y hornear pan. Las criadas fregaban pisos, quitaban el polvo de los muebles, pulían los cubiertos y vaciaban los orinales. Los lacayos lustraban botas, preparaban la ropa, acarreaban carbón y servían las comidas. El trabajo era físico, repetitivo e interminable. Y les pagaban muy poco. Una empleada doméstica podía ganar entre 12 y 20 libras al año, apenas lo suficiente para ahorrar. Se proporcionaba alojamiento y comida, pero las habitaciones eran diminutas, frías y a menudo compartidas. La comida era adecuada, pero sencilla. No había privacidad, ni ocio, ni autonomía. ¿Por qué lo hicieron? Porque la alternativa era peor. Para una joven de un pueblo rural, un puesto en una casa señorial como Waddesdon era uno de los pocos trabajos respetables disponibles. Era mejor que trabajar en una fábrica, mejor que trabajar en el campo, mejor que la indigencia. Ofrecía cierta seguridad, cierta posición social. Se podía decir que trabajabas para los Rothschild. Y con suerte, si eras hábil, obediente y mantenías un perfil bajo, podías ascender. Podías convertirte en jefa de limpieza, o incluso en ama de llaves, un puesto de verdadera autoridad dentro de la jerarquía. Pero siempre serías un sirviente. Siempre serías invisible. Fernando, por su parte, era considerado un buen empleador. Pagaba puntualmente. No maltrataba a su personal. Financió una escuela en el pueblo y proporcionó casas para sirvientes casados. Era, para los estándares de la época, humano. Pero el sistema en sí era inhumano. Era un sistema que exigía que un grupo de personas se hiciera invisible para que otro pudiera vivir con comodidad. Era un sistema basado en una desigualdad tan profunda que se consideraba natural, inevitable. Así es como eran las cosas. Y Fernando participó. No por crueldad, sino porque no lo cuestionó. Porque era el precio de la vida que quería vivir. Si la casa era el escudo de Fernando, la colección de arte era su espada. Comprendía, quizás mejor que cualquiera de sus contemporáneos, que en la sociedad inglesa, el gusto era una forma de poder. No solo riqueza, la riqueza podía ser grosera, vulgar, propia de un nuevo rico. Pero el gusto era refinamiento. El gusto era educación. El gusto era la prueba de que uno merecía su posición. Y Fernando tenía un gusto impecable. Pasó décadas reuniendo una de las mejores colecciones privadas de arte de Europa. No solo compraba lo caro. Compraba lo significativo, lo que tenía historia, lo que tenía procedencia. Quería objetos que contaran historias que lo conectaran con el pasado, con las cortes reales, con las grandes tradiciones artísticas de Europa. Compró cuadros de Gainsborough y Reynolds, retratos de aristócratas ingleses, precisamente las personas cuya aceptación buscaba. Compró cuadros de antiguos maestros holandeses, Rubens, Van Dyck, que antaño habían estado colgados en palacios reales. Compró bronces renacentistas, tapices medievales y manuscritos iluminados. Compró muebles que habían pertenecido a María Antonieta. Compró porcelana de Sèvres encargada por Luis XV. Cada objeto era una pieza de armadura. Cada objeto. Decía, no soy un forastero. Soy un guardián de la civilización europea. Soy digno de vuestro respeto.
Y no se limitaba a comprar y acumular. Exhibía. La casa estaba organizada como un museo. Cada habitación tenía una temática. El salón verde estaba lleno de muebles franceses y porcelana. El salón rojo estaba decorado con retratos y tapices. El salón de la torre, la sala de estar privada de Fernando, era un joyero repleto de tesoros renacentistas. Ofrecía visitas guiadas. Cuando los invitados lo visitaban, los acompañaba por las salas, explicando la historia de cada pieza, contando historias sobre dónde las había encontrado y cómo las había adquirido. Era un narrador brillante. Hacía que los objetos cobraran vida. Hacía que sus invitados se sintieran en presencia de la historia, de la belleza, de algo más grande que ellos mismos. Y funcionó. La gente quedó maravillada. Escribieron sobre Waddesdon en sus cartas y diarios. La describieron como una de las casas más hermosas que jamás habían visto. Elogiaron el buen gusto de Ferdinand, su generosidad, su sabiduría. Pero allí sucedía algo más profundo y conmovedor. Ferdinand no solo coleccionaba arte, coleccionaba legitimidad. Reunía pruebas de su pertenencia. Cada cuadro, cada mueble, cada jarrón de porcelana era un eslabón de una cadena que lo conectaba con la historia de Europa, una historia que a menudo había excluido y perseguido a su pueblo. Decía, puede que sea un Rothschild, puede que sea judío, pero también soy europeo. También soy heredero de esta cultura. Tengo tanto derecho a estos objetos, a esta belleza, a esta historia, como cualquiera. Y, sin embargo, había una ironía aquí. Porque muchos de los objetos que coleccionaba provenían de familias aristocráticas que habían pasado por momentos difíciles, familias que habían vendido sus reliquias para pagar deudas, a menudo deudas con bancos. En ocasiones, con bancos Rothschild. Así que, en cierto sentido, Fernando estaba comprando los restos de un mundo moribundo. Estaba comprando los símbolos de una clase que perdía su poder, incluso mientras él intentaba unirse a ella. Estaba preservando sus tesoros incluso cuando ya no podían permitirse conservarlos. Era una relación extraña, triste y circular. Los aristócratas necesitaban su dinero. Él necesitaba su aceptación. El arte era el medio de intercambio. Y quizá Fernando lo comprendía. Quizás por eso, en sus momentos privados, parecía melancólico. Sus amigos lo describían como amable, considerado, culto, pero también solitario. Nunca volvió a casarse tras la muerte joven y sin hijos de su esposa Evelina. Organizaba fiestas magníficas, pero a menudo parecía distante, como si observara desde fuera incluso cuando era el centro de atención. Había construido la casa. La había llenado de belleza. Había abierto las puertas. Pero seguía, en cierto modo, solo. Porque la verdad es esta, la aceptación siempre fue condicional. Fernando podía recibir al príncipe de Gales. Podía ser elogiado por su buen gusto. Podía ser invitado a algunas casas, a algunas cenas, a algunas partidas de caza. Pero nunca sería uno de ellos. Todavía había clubes que no lo admitían. Todavía había familias que no se casaban con una de las suyas. Todavía había rumores a sus espaldas. Y más allá de Inglaterra, las cosas estaban empeorando. En Francia, el caso Dreyfus, un escándalo en el que un oficial judío del ejército fue falsamente acusado de traición, desató una ola de antisemitismo violento. En Alemania y Austria, los partidos políticos antisemitas ganaban poder. En Rusia, los pogromos mataban a miles de judíos. Por toda Europa, el veneno se extendía. Los Rothschild estaban protegidos por su riqueza, pero no eran inmunes. Percibían el peligro. Vieron las caricaturas, leyeron los panfletos, escucharon los discursos. Sabían que, por mucho dinero que tuvieran, cuántas casas construyeran o cuántas obras de arte coleccionaran, nunca podrían estar verdaderamente a salvo. Fernando lo sentía profundamente. Era un hombre que valoraba la belleza, el orden y la armonía. Quería creer que la civilización, el arte, la cultura, el refinamiento, podía superar los prejuicios. Quería creer que si tan solo pudiera mostrar a la gente quién era realmente, lo aceptarían. Pero el mundo estaba cambiando. Y estaba cambiando en una dirección que lo aterrorizaba. Aún así, siguió adelante. Siguió recibiendo invitados. Siguió coleccionando. Siguió representando el papel del perfecto caballero inglés. ¿Por qué? ¿Qué otra cosa podía hacer? ¿Rendirse? ¿Admitir la derrota? ¿Dejar que la casa se quedara en silencio? No. Mantendría viva la fantasía tanto tiempo como pudiera. Y por un tiempo más,
Se mantuvo. Las fiestas continuaron. Llegaron los invitados. El príncipe de Gales cazó faisanes, bebió champán y rió junto al fuego. Los sirvientes limpiaron y cocinaron, invisibles. El arte brillaba a la luz de las farolas. La casa se alzaba en la colina, dorada y perfecta, un monumento al sueño de pertenencia de un hombre. Pero debajo de la superficie, se estaban formando grietas. Profundicemos en la maquinaria. Porque para comprender realmente Waddesdon, hay que comprender el sistema de servicio que lo hizo posible. Y para comprender ese sistema, hay que comprender la enorme cantidad de trabajo necesario para mantener la ilusión de elegancia natural. 40 sirvientes vivían en la finca. 40 personas cuyas vidas giraban en torno a la casa y la familia. Vivían en los áticos y sótanos. Dormían en habitaciones pequeñas y escasamente amuebladas, a menudo 2 o 3 por habitación. Compartían baños. Comían juntos en el salón de servicio, una amplia y funcional habitación con largas mesas y bancos. La jerarquía era rígida. En la cima, el mayordomo y el ama de llaves. Eran los comandantes, quienes dirigían a los demás sirvientes, quienes mantenían la disciplina, quienes se aseguraban de que todo funcionara a la perfección. Debajo de ellos, los lacayos, las doncellas, el cocinero jefe. Debajo de ellos, las criadas, las ayudantes de cocina, las fregonas. En el último lugar, los mozos de pasillo y los mozos de cocina, quienes realizaban los trabajos más sucios y duros: fregar ollas, acarrear carbón, vaciar la basura. Tu posición lo determinaba todo. ¿Qué vestías? ¿Dónde dormías? ¿Con quién podías hablar? ¿Qué comías? Los sirvientes de mayor rango recibían mejor comida, más privacidad y más respeto. Los de menor rango recibían las obras y las habitaciones más pequeñas. Y no se podía cruzar la línea. Un lacayo no confraternizaba con una criada. La doncella no hablaba con un mozo de cocina. La jerarquía no se basaba solo en la eficiencia. Se basaba en el control. Mantenía a los sirvientes divididos, centrados en ascender en lugar de cuestionar el sistema en sí. La jornada laboral era brutal. La jornada de una empleada doméstica podría ser así. 5:30 de la mañana me levanto. Me pongo el uniforme. Bajo. 6 de la mañana encender los fuegos en las habitaciones principales. Subir el carbón del sótano. Barrer las chimeneas. Quitar el polvo de los muebles. 7:30 de la mañana desayuno en el salón de servicio. 15 minutos. 8 de la mañana limpiar las habitaciones. Hacer las camas. Vaciar los orinales. Quitar el polvo. Barrer. Pulir los espejos. 10 de la mañana limpiar las zonas comunes. Salas de estar, comedor, biblioteca. Quitar el polvo de todas las superficies. Pulir cada pieza de plata. Acomodar todos los cojines. 12 del mediodía almuerzo en el salón de servicio. 20 minutos. 12:30 del mediodía tareas de lavandería, o remendar, o ayudar en la cocina. Según el día. 16 tareas de la tarde. Pulir latón. Fregar pisos. Lo que me asigne la camarera. 18 cena en el salón de servicio. 30 minutos. 18:30 preparar las camas. Preparar la ropa de noche. Preparar los baños si es necesario. 20 espere. Esté disponible por si se le necesita. Permanezca uniformado. Manténgase alerta. 22 o más tarde por fin, a la cama. Si hay invitados en familia, puede que no termines hasta la medianoche o más tarde. Y esto era todos los días. 6 días a la semana. El domingo, tenías unas horas libres para ir a la iglesia. Eso era todo. No había días festivos, ni vacaciones, ni bajas por enfermedad a menos que estuvieras realmente incapacitado. Si te quejabas, te podían despedir. Y un despido sin referencia significaba que nunca volverías a trabajar en una buena empresa. Así que te quedaste. Trabajaste. Mantuviste la cabeza gacha. Y esto es lo que es fácil de olvidar, eran personas reales. Mujeres jóvenes, en su mayoría, de pueblos y pequeñas ciudades. Tenían sueños, miedos, deseos. Se enamoraban. Chismeaban. Se reían cuando nadie las escuchaba. Les molestaban las reglas, el agotamiento, la invisibilidad. Pero estaban atrapadas. No por las cadenas, sino por la economía. Por la estructura de la sociedad en la que vivían. Por la escasez de opciones para las mujeres de su clase. Fernando, como dije, era considerado un buen patrón. No golpeaba a sus sirvientes. No los explotaba sexualmente,
Que sepamos. Les ofrecía salarios dignos para la época. Les construyó viviendas. Pero también se beneficiaba del sistema. Vivía en el lujo porque trabajaban hasta el agotamiento. Organizaba fiestas donde los invitados se maravillaban con la perfección del servicio, sin pensar jamás en el trabajo que lo hacía posible. ¿Lo pensó? ¿Alguna vez pasó junto a una criada fregando un piso y se preguntó cómo sería su vida? ¿Alguna vez sintió una punzada de culpa? No lo sabemos. No escribió sobre ello. Los sirvientes no dejaron diarios, no tenían tiempo, y la mayoría no sabía escribir bien. La historia la escriben quienes tuvieron el tiempo y la educación para escribir. Los sirvientes, en su mayoría, guardan silencio. Pero podemos inferir. Podemos observar el sistema y comprender lo que requería. Podemos ver las largas jornadas, los bajos salarios, la falta de autonomía. Podemos ver cómo se diseñó la casa, las escaleras ocultas, las entradas separadas, la segregación espacial que separaba a los sirvientes de la familia. Podemos ver que la belleza de Waddesdon residía en un trabajo invisible y subvalorado. Y podemos reconocer que esto no era exclusivo de Waddesdon. Así vivía toda la clase alta. Era la norma. Pero eso no lo hace correcto. Y no significa que debamos ignorarlo. Porque si solo contamos la historia de la hermosa casa, del culto varón y de los invitados reales, estamos mintiendo. Estamos borrando a quienes realmente lo hicieron posible. Así que llamémoslos. No individualmente, pues no tenemos registros de eso, sino colectivamente. Reconozcamos que Waddesdon Manor fue construida y mantenida gracias al trabajo de docenas de hombres y mujeres de la clase trabajadora que dieron su tiempo, su salud y su juventud para mantener viva la fantasía. Eran parte de la historia. Eran parte del costo. Y cuando paseemos hoy por Waddesdon, cuando admiremos los muebles dorados, las pinturas renacentistas y los jardines perfectamente cuidados, deberíamos recordar, esto no fue magia. Esto fue trabajo. Y quienes hicieron ese trabajo también merecen ser recordados. Ahora, avancemos en el tiempo. Porque el mundo que Fernando había construido, el mundo de las fiestas campestres, las visitas reales, el coleccionismo de arte y los sirvientes invisibles, estaba a punto de hacerse añicos. Las grietas se habían estado formando durante años. El antisemitismo estaba en aumento. Las tensiones políticas se intensificaban. Los imperios competían por el poder. Y en 1914, todo explotó. Agosto de 1914. Europa entró en guerra. Todo empezó con un asesinato en Sarajevo. En cuestión de semanas, las grandes potencias movilizaron sus ejércitos. Austria-Hungría declaró la guerra a Serbia. Rusia se movilizó para defender a Serbia. Alemania declaró la guerra a Rusia y Francia. Gran Bretaña declaró la guerra a Alemania. El continente se desgarró. Y la familia Rothschild se encontró en una posición imposible. Recuerden, esta era una familia transnacional. Tenían sucursales en Inglaterra, Francia, Austria, Alemania e Italia. Durante un siglo, operaron a través de las fronteras, moviendo dinero e información libremente, aprovechando su red internacional para consolidar su poder. Pero ahora las fronteras estaban cerradas. Las naciones eran enemigas. Y los Rothschild se vieron obligados a elegir bando. En Inglaterra, los Rothschild eran británicos. En Francia, eran franceses. En Austria y Alemania, eran súbditos de las potencias centrales. Primos que habían crecido juntos, que habían pasado veranos en las fincas del otro, que habían trabajado juntos en el negocio familiar, ahora estaban en bandos opuestos de una guerra. Fue devastador. No solo emocionalmente, sino también financieramente. El banco familiar se había construido sobre la idea de la cooperación internacional, de mover capital a través de las fronteras hacia donde fuera necesario. Pero ahora el capital no podía moverse. Los activos fueron congelados. La comunicación se cortó. Los Rothschild de Londres no podían hablar con los Rothschild de Viena. El banco, la base misma de su poder, estaba fracturado. Y había algo aún más doloroso, la sospecha. En todos los países, se rumoreaba que los Rothschild eran leales al otro bando. En Inglaterra, algunos los acusaban de ser agentes alemanes. En Alemania, se les acusaba de ser instrumentos de los británicos. En Francia, se les acusaba de ser proalemanes. En todas partes, resurgieron los viejos clichés antisemitas. Los Rothschild son leales solo a sí mismos, solo al dinero, solo a su propia agenda secreta. Nada de eso era cierto.
Los Rothschild de cada país eran leales a sus naciones adoptivas. Compraban bonos de guerra. Donaban al esfuerzo bélico. Algunos de los jóvenes se alistaron. Pero la sospecha persistía. En Waddesdon, la guerra lo cambió todo. Las fiestas cesaron. Los invitados dejaron de llegar. El príncipe de Gales, ahora sucesor del rey Eduardo VII, el rey Jorge V, tenía cosas más importantes que hacer que las cacerías de fin de semana. La casa, construida para el entretenimiento, quedó en silencio. Fernando ya tenía más de 70 años. Su salud era delicada. La guerra lo horrorizaba. Había pasado su vida intentando tender puentes entre naciones, entre clases, entre su herencia judía y la aristocracia europea. Y ahora veía cómo esos puentes se desmoronaban. Murió en 1898, de hecho, antes de la guerra. Necesito corregir la cronología. Permítame ajustar la narrativa. Ferdinand murió en 1898. Vivió para ver a Waddesdon alcanzar su máximo esplendor, pero también murió sabiendo que la aceptación que buscaba aún era frágil, aún condicional. Dejó la casa a su hermana Alice, quien continuó administrándola prácticamente igual que él, hospedando, coleccionando y manteniendo la fantasía. Pero Alice murió en 1922, después de la guerra. Y para entonces, el mundo que Ferdinand había construido había desaparecido. La Primera Guerra Mundial destruyó el viejo orden. Destruyó imperios. Austria-Hungría se derrumbó. El Imperio Otomano cayó. El Imperio Alemán fue derrotado y humillado. Destruyó la ilusión de la civilización europea. Como fuerza de progreso e ilustración. Destruyó la certeza de que la riqueza y la cultura podían protegernos del caos. La familia Rothschild sobrevivió, pero se vio debilitada. Su red internacional quedó destrozada. Su riqueza seguía siendo inmensa, pero su influencia disminuyó. Y el antisemitismo que siempre había estado ahí, latente bajo la superficie, comenzó a desbordarse. En Alemania, durante el caos posterior a la guerra, florecieron las teorías conspirativas sobre los Rothschild. Se les culpó de la guerra. Se les culpó de la derrota de Alemania. Se les culpó del colapso económico posterior. Los nazis, al llegar al poder en la década de 1930, convirtieron a los Rothschild en un elemento central de su propaganda. La familia se convirtió en un símbolo del financiero judío, que supuestamente estaba destruyendo Alemania desde dentro. Fue una locura. Fue una mentira. Pero se lo creyeron. Y luego vino la Segunda Guerra Mundial. Esta vez, el peligro era existencial. Los nazis no solo odiaban a los Rothschild por su riqueza. Los odiaban por ser judíos. Y el plan nazi no era grabar a los judíos, ni excluirlos, ni humillarlos. Era exterminarlos. Cuando Alemania se anexionó Austria en 1938, los palacios Rothschild en Viena fueron confiscados. Louis Rothschild, jefe de la rama austriaca, fue arrestado. Estuvo en prisión durante más de un año y solo fue liberado después de que la familia pagara un cuantioso rescate, lo que básicamente significó la cesión de sus bienes austriacos a los nazis. La familia huyó. Quienes pudieron escapar, escaparon. A Inglaterra, a Estados Unidos, a Suiza, a cualquier lugar seguro. Pero no todos lo lograron. Algunos familiares de los Rothschild fueron capturados. Otros fueron enviados a campos de concentración. Otros fueron asesinados. Mientras tanto, Waddesdon se convirtió en un refugio. La casa, que había sido construida como un lugar de recreo, ahora cumplía un propósito diferente. Albergaba a miembros de la familia que habían huido de Francia y Austria. Se convirtió en un hogar temporal para los niños evacuados de Londres para escapar del Blitz. Y se convirtió en un escondite secreto de algunos de los mayores tesoros artísticos de Gran Bretaña. El gobierno británico, temiendo que las bombas nazis destruyeran los museos nacionales, trasladó miles de obras de arte fuera de Londres. Pinturas, esculturas y manuscritos, piezas invaluables del patrimonio cultural británico, fueron empaquetados y escondidos en casas de campo por toda Inglaterra. Waddesdon era una de esas casas. Sus fuertes muros y su ubicación remota la hacían ideal. Así que, en las habitaciones que antaño habían rebosado de fiestas, se apilaban cajas. Rembrandts, Tizianos, Vermeer, los tesoros de la Galería Nacional, escondidos, esperando el fin de la guerra. Fue un cambio de rumbo extraño y conmovedor. Fernando había llenado Waddesdon de arte para demostrar su pertenencia a la civilización europea. Ahora,
La civilización europea confiaba su arte a Waddesdon para su custodia. La casa ya no era un palacio. Era una fortaleza, un escondite, un refugio. James de Rothschild, sobrino nieto de Ferdinand, heredó Waddesdon. Se alistó en el ejército británico y luchó en la guerra. Su esposa, Dorothy, se alojó en Waddesdon y administró la finca. Supervisó a los niños evacuados. Se coordinó con los funcionarios del gobierno que almacenaban las obras de arte. Mantuvo la casa funcionando con un personal mínimo. Muchos de los sirvientes más jóvenes se habían ido a la guerra o a trabajar en fábricas. La fantasía había terminado. La ilusión de elegancia natural, de ocio aristocrático atemporal, se reveló como lo que siempre había sido, una actuación. Y el escenario había sido abandonado. Waddesdon sobrevivió físicamente a la guerra. No le cayeron bombas. El arte estaba a salvo. Pero el mundo para el que fue construido había desaparecido. Después de la guerra, James y Dorothy se enfrentaron a una decisión. ¿Qué hacer con una casa como la de Waddesdon en 1945? El antiguo estilo de vida era insostenible. Era más difícil encontrar sirvientes. Ahora la gente tenía otras opciones, mejores. Los impuestos eran altos. El gobierno británico, en reconstrucción tras la guerra, necesitaba dinero y gravaba con impuestos elevados a los ricos. Muchas grandes casas de campo estaban siendo abandonadas, demolidas o vendidas. James y Dorothy amaban Waddesdon, pero también reconocieron que ya no podía ser una casa particular. Era demasiado grande, demasiado cara. Así que tomaron una decisión que definiría el futuro de la casa. La regalarían. Ni a la familia, ni a un comprador particular, sino al National Trust, una organización benéfica británica que preserva edificios históricos y los abre al público. En 1957, James de Rothschild falleció. En su testamento, legó Waddesdon Manor, junto con su colección de arte y una importante dotación, al National Trust. Su viuda, Dorothy, continuó viviendo en parte de la casa y gestionó la transición. Fue un acto extraordinario de generosidad, pero también fue un reconocimiento de la realidad. La era de los palacios privados había terminado. Si Waddesdon quería sobrevivir, tenía que convertirse en algo más. Tenía que hacerse público. Y así fue. En 1959, Waddesdon abrió sus puertas al público como museo. Acudió gente. Miles de personas. Recorrieron las habitaciones que antaño habían estado reservadas para la realeza y la aristocracia. Vieron el arte, los muebles, la porcelana. Se maravillaron ante la belleza, la artesanía, la pura extravagancia de todo. Pero también aprendieron la historia. La verdadera historia. No solo el cuento de hadas de la hermosa casa y el varón culto, sino la compleja, dolorosa y humana historia de una familia que construyó un palacio para ganarse la aceptación, que vivió con miedo a pesar de su riqueza, que sobrevivió a la persecución y la guerra, y que finalmente eligió compartir lo que había construido en lugar de dejarlo morir. Dorothy de Rothschild vivió hasta 1988. Dedicó las últimas décadas de su vida a supervisar la transformación de Waddesdon en un museo. Trabajó con conservadores, historiadores, jardineros y administradores. Se aseguró de que la casa se conservara no como una reliquia congelada, sino como un espacio habitable, un lugar donde la gente pudiera venir a aprender e inspirarse. También se aseguró de que se recordara a los sirvientes. Encargó relatos orales, recopiló registros e instaló exposiciones que contaran la historia de quienes habían trabajado en Waddesdon. Comprendió que la casa no era solo la historia de la familia, era también la suya. Al fallecer, dejó Waddesdon al cuidado de un fideicomiso familiar, y el National Trust continúa administrando la propiedad. Actualmente, está gestionada por la Fundación Rothschild, financiada con una donación de Jacob Rothschild, actual director de la sucursal inglesa. La casa sigue ahí. Sigue hermosa. Sigue dorada bajo la luz de la tarde. Pero ya no es una fantasía privada. Es un legado público. Y esa transformación, de palacio privado a museo público, es, en muchos sentidos, la parte más importante de la historia. Porque nos obliga a preguntarnos, ¿para qué sirve una casa como Waddesdon? Ferdinand lo construyó para sí mismo, para su familia, para su sueño de aceptación. Era un espacio privado, una fortaleza contra el mundo. Pero al hacerse público, se convirtió en algo más. Se convirtió en un lugar donde cualquiera puede venir a ver la belleza, el arte y la historia. Se convirtió en un lugar donde podemos
Preguntarnos sobre la riqueza, el poder, la clase y quién es dueño del pasado. No es una historia sencilla. No es una historia de héroes y villanos. Es una historia de complejidad humana. De un hombre que anhelaba pertenecer y construyó un palacio para demostrarlo. De una familia que vivió con miedo y prejuicios a pesar de su riqueza. De sirvientes que hicieron posible la fantasía, pero permanecieron invisibles. De una casa que sobrevivió a la guerra y la pérdida y se convirtió, al final, en un regalo. ¿Qué hacemos ahora con Wat Desdon? ¿Qué podemos hacer con él? Puedes visitarla hoy. La casa está abierta casi todo el año. Puedes recorrer las mismas habitaciones que recorrió Fernando. Puedes ver el mismo arte que coleccionaba. Puedes pararte en la terraza y contemplar los jardines y el valle, e intentar imaginar cómo se sentía él, estar en este lugar que creó y preguntarte si era suficiente. Los guías te contarán la historia. Te hablarán del arte, la arquitectura y la familia. Te hablarán de la toma de los palacios vieneses por los nazis. Te hablarán de los tesoros artísticos que se esconden aquí durante la guerra. Pero también te hablarán de los sirvientes, de las largas jornadas y el duro trabajo, de las personas cuyos nombres desconocemos, pero cuyo trabajo lo hizo todo posible. Y eso es importante, porque sería fácil convertir Wat Desdon en un lugar de nostalgia, un lugar donde idealizamos el pasado y deseamos vivir así. Pero la verdad es más compleja y más interesante. Sí, Wat Desdon es hermoso. Sí, está lleno de arte y artesanía increíbles. Sí, representa un nivel de buen gusto y sofisticación excepcional. Pero también representa la desigualdad. Representa un mundo donde el sueño de aceptación de un hombre requirió el trabajo de decenas de personas sin opción. Representa a una familia que, a pesar de su riqueza, nunca pudo estar completamente a salvo de los prejuicios y la violencia. Y representa un punto de inflexión. Porque los Rothschild, al ceder Wat Desdon al National Trust, reconocían que el antiguo estilo de vida, el palacio privado, el mundo exclusivo, la fortaleza contra la sociedad, ya no era sostenible. Decían, esto ahora es de todos. La belleza, el arte, la historia, no es solo nuestra, es tuya también. Y eso es radical. Es un rechazo a la idea de que la belleza y la cultura son propiedad privada de los ricos. Es una afirmación de que el patrimonio, la historia y el arte son bienes públicos. Claro que hay complicaciones. Wat Desdon sigue controlado por un fideicomiso familiar. Sigue financiado con dinero de los Rothschild. La familia aún influye en cómo se cuenta la historia. Pero han optado por contar una historia más honesta que la que muchas familias harían. Han optado por incluir las partes difíciles, el antisemitismo, el trabajo forzado, los miedos y los fracasos. Y han hecho que la casa sea accesible. Las tarifas de entrada son modestas. Los grupos escolares realizan visitas subvencionadas. Hay programas para personas con discapacidad, para quienes no pueden pagar la entrada y para comunidades que históricamente han sido excluidas de estos espacios. En otras palabras, Wat Desdon pretende ser más que un monumento a la riqueza de una familia. Pretende ser un lugar donde todos podamos lidiar con el pasado, la belleza y la fealdad, el arte y la explotación, los sueños y los miedos. ¿Lo logrará? Eso lo decides tú. Pero creo que el intento tiene valor. Porque si solo preservamos las casas hermosas e ignoramos las preguntas incómodas, nos estamos mintiendo. Estamos fingiendo que el pasado era más simple y noble de lo que fue. Y si derribamos cada casa grande porque representa la desigualdad, también perdemos algo. Perdemos el arte, la artesanía, la conexión tangible con la historia. Así que quizá la respuesta sea lo que Wat Desdon representa: preservación con honestidad, reconocimiento de la belleza y el costo. Negativa a romantizar, pero también a borrar. Hablemos de lo que significa Wat Desdon en el contexto de la historia más amplia de la familia Rothschild. Los Rothschild siguen aquí. Siguen siendo ricos, siguen siendo influyentes, aunque nada que ver con lo que eran en el siglo XIX. El banco familiar ya no es un coloso global, se ha desmembrado, vendido y reestructurado. Otras instituciones financieras lo han eclipsado. Pero la familia perdura. Y se han diversificado. Algunos son banqueros, otros son científicos, algunos son filántropos, algunos son ambientalistas, algunos se han alejado por completo del ojo público, y aún enfrentan el antisemitismo. Las teorías conspirativas nunca han desaparecido.
Los mitos sobre el control del sistema financiero global por parte de los Rothschild persisten en Internet, en movimientos políticos marginales, en las fantasías febriles de quienes buscan explicaciones simples a problemas complejos. Nada de esto es cierto. Pero se cree. Y es peligroso. Así que cuando visites Waddesdon, cuando pasees por esas salas y veas ese arte y escuches esa historia, recuerda, esta no es solo la historia de una casa. Es una historia sobre la identidad, sobre el miedo, sobre los límites de la riqueza como protección. Fernando construyó Waddesdon para demostrar que pertenecía a ese lugar. Pero nunca lo hizo del todo. Algunos lo toleraron, lo admiraron e incluso lo amaron. Pero siempre fue, para algunos, diferente. Y eso es una tragedia. No porque mereciera ser aceptado por la aristocracia inglesa, las aristocracias son intrínsecamente injustas, y ser aceptado en un sistema injusto no es una victoria, sino porque merecía estar a salvo. Merecía vivir sin miedo. Merecía ser juzgado por quien era, no por su religión ni su apellido. Y el hecho de que no lo fuera, el hecho de que ninguno de los Rothschild, sin importar cuán ricos, cultos o generosos fueran, pudieran estar completamente seguros, nos dice algo importante sobre el mundo en el que vivió, y sobre el mundo en el que vivimos ahora. Porque el antisemitismo no ha muerto. No es una reliquia del siglo XIX ni de la era nazi. Está vivo. Muta. Se adapta. Se esconde en teorías conspirativas, mensajes ocultos y lenguaje en clave. Y tenemos que resistirlo. Tenemos que denunciarlo. Tenemos que negarnos a que se normalice de nuevo. Eso también forma parte del legado de Waddesdon. Es un recordatorio de lo que ocurre cuando se permite que florezcan los prejuicios. Es un recordatorio de que la riqueza no puede protegerte del odio. Que la belleza, la cultura y la generosidad no bastan para mantenerte a salvo si la sociedad en la que vives se niega a verte como un ser humano pleno. Así que sí, Waddesdon es hermoso. Pero también es una advertencia. Necesitamos hablar de los jardines. Porque la casa es solo la mitad de la historia. El paisaje que la rodea, los jardines, el parque, las vistas cuidadosamente diseñadas, son igual de importantes para comprender lo que Ferdinand intentaba crear. Cuando Ferdinand compró el terreno en la década de 1870, era tierra de cultivo. Campos, setos, caminos de tierra. Nada espectacular. Nada pintoresco. Era, para los estándares del diseño de fincas inglesas, aburrido. Así que lo cambió. Completamente. Contrató a Élie Lainé, arquitecto paisajista francés, para diseñar jardines formales al estilo de los grandes castillos franceses. Parterres, macizos de flores geométricos dispuestos en intrincados patrones. Senderos de grava. Fuentes. Estatuas. Topiarios. Pero también creó un parque paisajístico inglés. Céspedes ondulados. Grupos de árboles. Senderos serpenteantes. Lagos artificiales. El tipo de paisaje. Naturalista y pastoral que la aristocracia inglesa adoraba. Un paisaje que parecía natural, pero en realidad estaba completamente diseñado. Y lo más extraordinario es que movió árboles. No eran árboles jóvenes. No eran árboles jóvenes. Eran árboles maduros y desarrollados. Algunos de ellos de 12 metros de altura y toneladas de peso. Los hizo desenterrarlos de otras fincas, a veces a cientos de kilómetros de distancia, transportarlos por tren y luego en carreta, y replantarlos en Waddesdon. Fue una tarea monumental. Los árboles no están hechos para ser movidos como muebles. Muchos murieron. Pero Ferdinand siguió intentándolo. Estaba obsesionado con crear un paisaje instantáneo, un lugar que pareciera haber estado allí durante siglos. ¿Por qué? Porque un paisaje antiguo confería legitimidad. Sugería continuidad, tradición, arraigo. Si Waddesdon pareciera haber estado allí desde siempre, quizá la gente olvidaría que era nuevo. Quizá olvidarían que Ferdinand era un forastero. Así que fabricó la historia. Fabricó la naturaleza. Hizo que el paisaje mintiera para él. Y funcionó. Los visitantes se maravillaron con la belleza del terreno. Caminaron por los jardines, bajaron hasta el lago y atravesaron el bosque, sintiéndose como en una finca inglesa atemporal y perfecta. Pero todo era artificio. Todo actuación. Incluso los animales formaban parte del espectáculo. Ferdinand llenó la finca de ciervos, pavos reales y aves exóticas. Construyó aviarios donde los invitados podían admirar especies raras.
Creó una lechería modelo donde las vacas vivían en establos impecables y la leche se producía en condiciones higiénicas, una especie de granja de fantasía que no se parecía en nada a la vida agrícola real. Era Disneyland antes de Disneyland. Un entorno cuidado y controlado, diseñado para producir una respuesta emocional específica, asombro, deleite, la sensación de estar en un lugar especial y encantado. Y los sirvientes lo mantenían todo. Los jardineros trabajaban todo el año para mantener los parterres impecables, el césped podado y los senderos barridos. Los guardabosques se encargaban de los ciervos y los faisanes. Los jardineros reparaban las cercas, limpiaban los desagües y pintaban las puertas. La belleza natural de Wat Desdon requería un trabajo constante e intensivo. Nada se dejaba al azar. Nada era realmente natural. Y esa es una metáfora de todo el lugar, ¿no? La casa, el arte, los jardines, todo parece espontáneo, atemporal, inevitable. Pero no lo es. Son el resultado de un enorme esfuerzo, un enorme gasto, un enorme control. Son una ilusión hermosa y seductora. Pero una ilusión al fin y al cabo. Hoy en día, los jardines siguen siendo mantenidos por la Fundación Rothschild. Están impecables. Los parterres se replantan estacionalmente con decenas de miles de flores. El césped está perfecto. Los árboles, o mejor dicho, los descendientes de los árboles que Ferdinand trasladó, son maduros y majestuosos. Y a los visitantes les encantan. La gente viene a Wat Desdon tanto por los jardines como por la casa. Recorren los senderos, toman fotos y hacen picnics en el césped. Pero me pregunto cuántos de ellos piensan en el trabajo. En los jardineros que llegan temprano cada mañana para descabezar las rosas, desherbar los parterres y podar los setos. En la infraestructura que se esconde tras la belleza. Los sistemas de riego, el drenaje, las pilas de compost, los cobertizos para las herramientas. Probablemente no muchos. Porque ese es el objetivo de la ilusión. No se supone que veas la maquinaria. Se supone que solo veas el resultado. Y quizás eso esté bien. Quizás sea suficiente simplemente disfrutar de la belleza sin pensar en el precio. Pero creo que vale la pena descorrer el velo. Reconocer que la belleza no es gratuita. Que requiere trabajo, recursos, decisiones sobre prioridades y valores. Porque si fingimos que la belleza simplemente existe, que las casas imponentes y los jardines perfectos son naturales e inevitables, nos libramos de todo. No tenemos que preguntarnos, ¿quién lo pagó? ¿Quién lo mantiene? ¿Quién se beneficia? ¿Quién queda excluido? Son preguntas incómodas, pero importantes. Y Wat Desdon, para su crédito, está empezando a planteárselo. La Fundación ha instalado exposiciones sobre los jardineros, las técnicas empleadas para el mantenimiento de los terrenos y los desafíos ambientales de gestionar un paisaje histórico en una era de cambio climático. Intentan ser transparentes. Mostrar el trabajo, no solo el resultado. Y también están intentando que los jardines sean más sostenibles. Usan menos agua, reducen el uso de pesticidas, plantan especies autóctonas y piensan en cómo preservar este lugar no solo para hoy, sino para el futuro. Es un cambio. Del modelo decimonónico de control total y artificio, al modelo del siglo XXI de administración y honestidad. No es perfecto, pero algo es algo. Y esto plantea una pregunta más amplia. ¿Qué le debemos al pasado? Preservamos lugares como Wat Desdon exactamente como eran, incluso si eso significa mantener sistemas y prácticas que ahora reconocemos como injustos o insostenibles. O los adaptamos, los cambiamos, ¿los hacemos reflejar nuestros valores actuales? No hay una respuesta fácil, pero creo que la conversación en sí es valiosa, porque nos obliga a reflexionar sobre el significado del patrimonio, la preservación y lo que queremos transmitir a la siguiente generación. Wat Desdon no es un museo congelado en el tiempo. Es un lugar vivo, en constante evolución, que aún lidia con su propia historia. Y eso, en definitiva, es lo que lo hace interesante. No solo la belleza, no solo el arte, sino las preguntas, las tensiones, la forma en que nos obliga a afrontar las contradicciones del pasado y los desafíos del presente. Así que, aquí estamos, al final de la historia. O quizás no al final, porque Wat Desdon sigue aquí, sigue abierto, sigue evolucionando. Pero es el final de la historia de Ferdinand, el final de la fantasía que construyó. Retrocedamos un poco y preguntémonos, ¿de qué se trataba realmente Wat Desdon? A primera vista, se trataba de una casa hermosa,
extravagante, de diseño impecable, llena de arte y rodeada de jardines. Un lugar donde la realeza venía a cazar faisanes y a beber champán. Un lugar que representaba la cumbre del buen gusto y la riqueza en la época victoriana. Pero en el fondo, se trataba de algo mucho más profundo. Se trataba del miedo. Ferdinand de Rothschild tenía miedo. No a la pobreza, nunca sería pobre. No al anonimato, su apellido era demasiado famoso para eso. Tenía miedo al rechazo, a la exclusión, a ser visto como otro, como un forastero, como algo no del todo humano. Tenía miedo porque era judío en una sociedad cristiana, porque era banquero en un mundo que despreciaba a los banqueros, porque era un Rothschild en un mundo que contaba teorías conspirativas sobre los Rothschild. Y esperó, que si pudiera construir la casa perfecta, coleccionar el arte perfecto, organizar las fiestas perfectas, ser el caballero perfecto, tal vez podría hacerles olvidar. Tal vez podría lograr que lo vieran como uno de ellos. Y hasta cierto punto, funcionó. Logró cierta aceptación. El príncipe de Gales vino. Los aristócratas vinieron. Comieron su comida, admiraron su sabor y cazaron sus faisanes. Pero nunca lo olvidaron. Nunca lo aceptaron del todo. Siempre fue, en algún rincón de sus mentes, el banquero judío. El Rothschild. El forastero que había comprado su entrada. Y entonces el mundo cambió. Llegaron las guerras. La fantasía se derrumbó. Y los Rothschild aprendieron lo que Ferdinand quizás siempre había sabido, en el fondo, que el dinero, la belleza y la cultura no podían proteger del odio. Que ninguna casa, por grandiosa que fuera, podía ser una fortaleza contra el veneno del antisemitismo. ¿Cuál es entonces el legado de Waddesdon? Es complicado. Por un lado, es un testimonio de la creatividad y la ambición humanas. Es un lugar de auténtica belleza. El arte es extraordinario. La artesanía es incomparable. Los jardines son impresionantes. Millones de personas lo han visitado y se han sentido inspiradas, educadas y conmovidas. Eso no es nada. Eso importa. Por otro lado, es un monumento a la desigualdad. Se construyó con el trabajo de sirvientes sin opción. Representa un sistema donde el sueño de aceptación de un hombre requirió la invisibilidad y el agotamiento de docenas de otros. Es un recordatorio de que la belleza suele tener un precio, que el lujo a menudo se basa en la explotación, que las grandes casas que admiramos no fueron construidas por las personas cuyos nombres están en las placas, sino por personas cuyos nombres desconocemos. Y es una advertencia sobre lo que sucede cuando una sociedad permite que florezcan los prejuicios. Cuando le dice a un grupo de personas, por muy ricas, cultas o generosas que sean, que nunca pertenecerán realmente. Porque eso fue lo que mató la fantasía de Waddesdon. No los impuestos, ni la economía cambiante, ni siquiera las guerras. Fue la comprensión de que ninguna riqueza, gusto ni esfuerzo podía comprar la seguridad. Que la casa que Ferdinand construyó para protegerse no podía, al final, protegerlo a él, ni a su familia, ni a su pueblo. Entonces, cuando visites Waddesdon hoy, ¿qué deberías sentir? ¿Admiración? Sí. Por la belleza, el arte, la ambición. Pero también incomodidad. Por la desigualdad, la explotación, el miedo que la hizo necesaria. Y quizás, también, esperanza. Porque los Rothschild decidieron, al final, no dejar morir la casa. Eligieron compartirla, abrirla al público, contar su compleja historia, la belleza y la fealdad, los sueños y los miedos. Eligieron la transparencia sobre el mito, la honestidad sobre la nostalgia. Y esa es una lección para todos. Porque todos vivimos con los legados del pasado. Todos heredamos sistemas, estructuras, historias que son a la vez hermosas y feas. Y tenemos que decidir, ¿fingimos que el pasado fue más simple de lo que fue? ¿Lo romantizamos, lo suavizamos, lo convertimos en un cuento de hadas? ¿O decimos la verdad? Incluso cuando es incómoda. Incluso cuando complica la historia. Creo que le debemos al pasado y al futuro decir la verdad. Waddesdon Manor es una casa hermosa. También es una casa construida sobre el miedo, mantenida por la explotación y transformada por la tragedia. Es un lugar donde el arte y la desigualdad coexisten, donde la belleza y el precio son inseparables. Y eso está bien. Es la realidad. La historia es confusa. La gente es compleja. Los lugares están llenos de significados, de contradicciones, de historias que no se resuelven con claridad. Nuestro trabajo no es simplificar.
Nuestro trabajo es observar con atención, hacer preguntas y evitar las respuestas fáciles. Así que la próxima vez que vea una mansión imponente, ya sea Wat Desdon, Blenheim, Versalles o cualquiera de los miles de palacios y fincas que salpican el paisaje europeo, no se limite a admirar la belleza. Hágase preguntas. ¿Quién construyó esto? ¿Quién lo pagó? ¿Quién lo limpió? ¿Quién fue excluido? ¿A quién perjudicó? ¿Quién se benefició? Y pregúntense, ¿qué significa este lugar hoy? ¿Qué debemos hacer con él? ¿Cómo debemos recordarlo? Porque estas casas no son solo reliquias. Son participantes activos de nuestra cultura. Moldean nuestra forma de pensar sobre el pasado, la riqueza, el poder y quien puede contar la historia. Y nosotros decidimos qué significan. Wat Desdon eligió la honestidad. Eligió la complejidad. Eligió ser un lugar no de nostalgia, sino de ajuste de cuentas. Y ese, creo yo, es el legado más importante de todos. No es la belleza, aunque la belleza es real. No el arte, aunque el arte es extraordinario. Pero la disposición a mirar el pasado sin pestañear. A verlo en su totalidad. A honrar los sueños y reconocer los costos. Eso es lo que ofrece Wat Desdon. Si estamos dispuestos a verlo. Así que, si pueden, visiten el lugar. Recorran las salas. Deténganse en los jardines. Observen las pinturas. Pero no te limites a mirar. Piensa. Pregunta. Recuerda. Recuerden a Fernando, de pie en lo alto de las escaleras, mirando llegar los carruajes, esperando haber hecho finalmente lo suficiente. Recuerden a las criadas fregando los pisos al amanecer, invisibles y agotadas. Recuerde a los miembros de la familia que huyeron de los nazis, que perdieron sus hogares, que sobrevivieron pero cambiaron para siempre. Recuerde los tesoros artísticos escondidos en la casa durante la guerra, esperando en la oscuridad un mundo mejor. Recuerda que la belleza y la fealdad no son opuestas. Están entrelazadas. Son parte de la misma historia. Y recuerda que la historia no ha terminado. Wat Desdon sigue aquí. Sigue planteando preguntas. Sigue obligándonos a afrontar el pasado. Y eso es, al final, lo que hace que valga la pena recordarlo.